Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con... Ah, ya, perfecto. Estamos con la grabación. Muchas gracias, Alex. Vamos a silenciar los teléfonos. Exacto, para comenzar. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy. De alguna otra forma agradeciendo en primera instancia, antes de comenzar esta capacitación, su participación, su compromiso, y agradecemos también la importante evaluación y retroalimentación que recibimos la semana pasada junto con don Alex Catalán en el trabajo que estamos realizando por parte de la Unidad Pedagógica Docente, en conjunto a nuestro director académico, don Francisco Pastén, que el día de hoy, como siempre, da inicio y pie a estas capacitaciones, pero el día de hoy, por motivos y compromisos profesionales, el día de hoy no va a poder dar el inicio a nuestra capacitación. ¿Ya? Voy a dar el pie también en este caso, a don Alex para ver si es que nos puede compartir algunas palabras, también de agradecimiento por parte de las capacitaciones que tenemos y la participación, retroalimentación que recibimos la semana pasada. Don Alex. Así es, Violeta. Muchas gracias a todos los asistentes. Como siempre, como dijo Violeta, agradecemos su compromiso más que nada con, ¿cierto? Con la mejora continua de la labor docente, ya en función siempre, digamos, o la orientación al estudiante. Y eso es lo importante, ¿ya? Aquí el centro de todo el estudiante y poder hacer bien, ¿cierto? Esta bajada de sus conocimientos a nuestros estudiantes. Les agradecemos infinitamente, ¿cierto?, que se pudieran conectar, dedicarle un poquito de tiempo a esto. Así que no quiero quitarles más tiempo porque sé que el término de jornada es bien denso de repente. Así que, por favor, Violeta, iniciemos nomás. Muchas gracias, don Alex, por el inicio de la capacitación del día de hoy y comenzamos entonces con la temática planificación lectiva y diseño de aula. Me gustaría que me pudieran indicar si la presentación se logra visualizar. Sí. Sí, está ¿Sí? lista, Ya, sí. muchas gracias. Bueno, entonces comenzamos con la segunda capacitación de la UPD destinada para el día miércoles 24 de marzo, que como temática principal es conocer tu planificación lectiva y cómo diseñar tus clases diariamente. Lo que queremos y el propósito general de esta capacitación es que tú como docente o en algunos casos pedagogo que quieres fortalecer tus conocimientos pedagógicos en cómo tú puedes diseñar tus clases y planificarlas diariamente, aquí te vamos a entregar un esquema fácil y básico que te va a permitir de alguna otra forma planificar tus clases y de alguna otra forma ordenar tus hechos o actividades pedagógicas que realicen con tus estudiantes diariamente. Antes de comenzar, vamos a realizar una actividad de diagnóstico, como siempre lo hacemos, y como con cualquier otra evaluación o como cualquier otra actividad pedagógica que desarrollamos con nuestros estudiantes, vamos a hacer un conocimiento previo acerca de lo que ustedes saben de planificación educativa. Los invito a que lean y relacionen los conceptos en verde con el siguiente esquema, ¿ya? También vamos a compartir la implicancia que el concepto de planificación educativa trae para nosotros como pedagogos o docentes. ¿Ya? Me gustaría, por favor, que con sus micrófonos, y es muy importante la participación de ustedes el día de hoy, para que podamos relacionar los conceptos que están encerrados de color verde con el diagrama que se encuentra en el costado derecho, que dice planificación educativa. Tenemos tres aristas. Uno, que delimita la planificación educativa. Dos, que define al profe una buena planificación educativa. Y en tercera instancia, que permite al docente tener acceso a este material educativo. Me gustaría que me puedan ayudar para yo ir corriendo acá, en este caso los círculos, y ir asociándolo a las aristas del concepto. ¿Hay alguien que quiera participar? Me da su nombre y vamos rápidamente asociando los conceptos. En primera instancia, ¿qué delimita la planificación educativa? ¿Sí? Ah, ya, me indican que
De repente no sé qué sucede, se cae la presentación. Ahora sí, perfecto. Gracias por la retroalimentación. Bueno, entonces, me gustaría que en primera instancia leamos los círculos que se encuentran de color verde y los asociemos al diagrama que se encuentra en el costado derecho, ¿ya? De planificación educativa. ¿Qué limita una planificación educativa? ¿Qué es la planificación? Como grande concepto, el módulo, por ejemplo, cuando ustedes le entregan el módulo, ¿ya? Les entregan una información, eso sería como una planificación. ¿Para qué nos delimita? ¿Qué nos delimita a nosotros la planificación educativa? Agradecería su participación. ¿Qué delimita? Los objetivos. Muy bien, entonces asociamos en primera instancia objetivos, muy bien. ¿Qué otro concepto también delimita la planificación educativa? Los recursos disponibles. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos qué recursos, hablamos principalmente como el concepto, ¿ya? Pero podríamos asociarlo a qué define el profe, qué recursos podemos utilizar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra asociación tenemos? ¿Qué otro concepto se asocia? ¿Qué permite el profesor, por ejemplo? Vamos a ver, creo que están respondiendo por el chat. Alex, no sé si tú me puedes ayudar ahí. ¿Qué permite el docente? Las estrategias de enseñanza-aprendizaje del docente. Muy bien, perfecto. O sea, aquí nosotros ya tenemos dos conceptos. ¿Qué define el profe? Muchas gracias al colega. ¿Qué recursos ocupamos? ¿Qué estrategias? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más que desee participar? Bueno, entonces vamos a hacer nosotros una iniciación clara acerca de cómo lo podemos hacer. Bueno, en primera instancia, nosotros tenemos que entender que la planificación educativa define al profe tres aspectos principales. Uno, ¿qué recursos vamos a utilizar? ¿Qué estrategias son las que vamos a trabajar con nuestros estudiantes? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en términos de cuáles son las actividades que vamos a trabajar con nuestros estudiantes? ¿Qué delimita la planificación educativa? Delimita tres aspectos principales. Uno son los objetivos que queremos lograr, cuáles son los fines y cuáles son las metas de la acción educativa. Y en tercera instancia, ¿qué permite el docente? Bueno, permite principalmente prever hechos y tomar decisiones. ¿Cuál es la importancia en particular de la planificación educativa en términos de la labor pedagógica? Nos da lineamientos claros acerca de qué es lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes, cómo podemos trabajar con ellos, cómo podemos evaluarlo y qué es lo que queremos lograr con ellos durante el curso de nuestro módulo. Por lo cual, este proceso se denomina inicio, ¿ya? Eso es muy importante que lo manejen. Esto es un ejercicio de inicio. En relación a esto, vamos a comenzar entonces a ver qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Uno, a conocer e indagar tu planificación lectiva. ¿Cuál es la estructura y cuál es la información que podemos recabar acerca de ella? Dos, aprender a cómo diseñar tus clases diariamente a partir de un esquema básico de aula que te permite a ti, en base a apuntes sencillos, organizar tu clase. Dos, ¿qué acciones vamos a trabajar? Uno, diferenciar qué es planificar y diseñar. Dos, conocer la importancia de tener una estructura de clase diaria. La estructura de una planificación didáctica de aula es muy importante, ¿sí? Construir en conjunto un diseño de clase a partir de cualquier planificación lectiva, ¿ya? O información de módulo. ¿Cómo vamos a aprender? Como siempre lo hacemos. Uno, información teórica, y después vamos a hacer una bajada en términos de lo que nos indica la información, lo que se recaba, y después cómo poder aplicarla en una situación real.
¿Y qué lograste aprender y cómo te pareció la instancia? La retroalimentación a través de la encuesta que realizamos en cada una de nuestras capacitaciones. Para comenzar, en la parte de desarrollo de lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a trabajar principalmente qué es una planificación educativa. La planificación educativa, como lo mencioné, delimita fines, objetivos y metas que de alguna otra forma trabaja cualquier acto educativo, ¿ya? Define al docente de manera práctica qué es lo que tiene que trabajar, conocimientos, qué recursos tiene que utilizar, los medios y qué estrategias o de alguna otra forma métodos que nos van a permitir a nosotros bajar todo lo que está en la planificación, acercarlo a lo que el estudiante necesita, permitiendo al docente prever hechos educativos, y tomar decisiones que no necesariamente son a largo plazo, sino también a corto plazo y de manera inmediata. Son lineamientos que indican al accionar docente, permitiendo establecer objetivos que se deben alcanzar en cada una de las actividades propuestas por tu clase. ¿Qué permite conocer? Bueno, lo que tú conoces como información de módulo te permite conocer a ti como profe y asegurar el logro de un avance curricular, todo lo que se espera que el estudiante logre durante un periodo de tiempo y prever necesidades, o sea, en términos de qué es lo que necesita complementar mi alumno para poder de alguna otra forma ejecutar una actividad, desarrollar una competencia, etc. ¿Qué incluye? Contenidos que desde hoy en día ya no son pasar materia, como lo hemos conversado anteriormente, sino que trabajamos conocimientos. Ese concepto tenemos que, de alguna otra forma, incluirlo dentro de nuestro discurso pedagógico. 2, aprendizajes esperados. ¿Qué son los aprendizajes esperados? Son habilidades y actitudes a trabajar. O sea, nosotros estamos trabajando en base a competencias. ¿Qué es lo que se espera que el estudiante logre? En tercera instancia, unidad de competencia. ¿Qué es la unidad de competencia? La suma de todos estos conceptos, los conocimientos, las habilidades y las actitudes a lograr. ¿Por qué las actitudes es importante agregarlas? Porque nosotros trabajamos con sujetos, por lo cual lo que nosotros queremos es complementar todo lo que tiene que ver con el hacer, con el conocer, complementarlo con temas actitudinales, como por ejemplo los valores o la importancia que tiene, por ejemplo, lo que tú revisas en tus clases con lo cotidiano. Y en última instancia, los criterios de evaluación. Indicadores concretos que de alguna otra forma nos indican a nosotros qué es lo que tenemos que evaluar, ¿ya? ¿Cómo lo podemos aplicar? De la siguiente forma. Te voy a mostrar una planificación lectiva para que tú manejes esa información. Aquí tenemos un ejemplo de un módulo o de planificación general acerca de lo que tú tienes que hacer con tus alumnos. ¿Qué tenemos aquí? Unidad de competencia. Espera un poquito, voy a cerrar la puerta para molestar el ruido. Exacto. Tenemos entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con nuestros alumnos? En segunda instancia, tenemos que manejar información acerca de cuáles son las unidades que vas a trabajar y la cantidad de tiempo que tenemos, el aprendizaje esperado que debemos de lograr con nuestros estudiantes, los criterios de evaluación y los contenidos. ¿Sí? Esta información, como te mencioné, es muy importante y relevante. ¿Por qué? Porque es la información macro que tenemos todos los docentes y que tenemos que hacer bajada de todo lo que está a los hechos educativos, a lo que yo hago con mis alumnos en sala. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta o duda, Alex. No tenemos dudas todavía por el chat. Ya, Oca, te pasaste, Alex. Muchas gracias. Bueno, continuemos. Entonces, eso es lo que es la estructura de módulo, ¿sí? Cómo trabajamos y cómo identificamos esa información. Vámonos entonces a lo que conocemos como diseño.
¿Qué es el diseño? Bueno, principalmente se refiere a la bajada, o sea, qué es lo que yo hago con mis alumnos diariamente para lograr lo que se muestra en la planificación general. El diseño de clases, ¿por qué también es importante? Uno, porque responde a cómo el docente ajusta la planificación a las características de los alumnos. Esto se suma también a la capacitación anterior que tuvimos, que era de conocimientos previos, o sea, evaluar conocimientos previos, saber qué es lo que nuestros estudiantes tienen. Y aparte de esa información, tomando esa información, vamos, entre paréntesis, a poder ajustar mucho mejor la planificación a lo que los estudiantes necesitan. Y asegurar que las estrategias sean para todos, no importando obviamente la situación en la que se encuentren y que sea general. Este proceso es reflexivo, involucra una toma de decisiones, es intencionado porque se dirige principalmente a lo que se quiere lograr, aprendizajes en todos los estudiantes. Competencias, lo que se necesita, tanto competencias laborales como competencias personales, como lo que mencioné anteriormente, actitudes, lo que tiene que trabajar el sujeto. Lograr una buena participación estudiantil, y la labor del docente en este aspecto es siempre de mediación, principalmente dependiendo de lo que vaya ocurriendo en la sala. En algunos casos es lo que la teoría propone, pero también hay situaciones en las cuales los estudiantes son muy tímidos de participar y el docente, tiene que adquirir más un rol protagónico, y cuando ya se dé la instancia de mediación y de retroalimentación. ¿Qué necesito? Un esquema básico, sencillo, que incluya 3 momentos básicos. Esto se denomina estructura de una clase. Toda clase tiene que tener un inicio, un desarrollo y un aspecto final. También se denomina como desarrollo o momento. ¿Ok? Es muy importante también que lo podemos trabajar en ambos conceptos: inicio, desarrollo y final. Todas mis clases diariamente tienen que cumplir con este esquema. No es necesario que tenga que tener un esquema escrito, sino que también puedo ordenar mentalmente los hechos para que se logren los objetivos siguiendo eso. ¿Y por qué se sigue eso? Porque el pensamiento va trabajando siempre en base a lo que el alumno conoce, por lo cual el inicio siempre va a ser los conocimientos previos. Cuando los alumnos aprenden cosas nuevas, se toman en consideración estos conocimientos previos y el alumno va sumando aprendizaje de a poco, hasta lograr lo que tú quieres en tu clase presentar, que es un aprendizaje esperado o un objetivo. Por lo cual el aprendizaje nuevo no puede partir desde cero, sino que tiene que tener en sí una base. ¿Y cuál es la base? El conocimiento previo. Vámonos entonces a un esquema básico de diseño de clases o planificación didáctica de clases que te va a permitir ordenarte y hacerlo y ejecutarlo de mejor forma. Perfecto. Bueno, se ve un poco complejo y bastante grande, pero lo que yo acabo de hacer es un ejemplo claro acerca, por ejemplo, de un ejercicio que de alguna otra forma nos permita a nosotros ordenarnos qué es lo que vamos a hacer diariamente. En primera instancia, siempre tenemos que tener claro que todas mis clases se basan en aprendizajes esperados. Como te mencioné anteriormente, el aprendizaje esperado se trabaja por unidad, ¿ya? Pueden ser 2 a 3 aprendizajes esperados e inclusive más, por lo cual en mis diapositivas siempre tengo que trabajar el aprendizaje esperado. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que saber lo que va a hacer y qué es lo que va a lograr, ¿ya? Entonces, esto tiene que estar siempre visible en mis clases. Esto es lo que yo quiero lograr con mis alumnos. En segunda instancia, una muy buena organización del tiempo.
Si mi clase dura 90 minutos, tratar de optimizar y lograr estas 3 etapas durante los 90 minutos. Puede ser que a veces de repente el desarrollo se alargue o una actividad se alargue porque tenemos que hacer una retroalimentación, pero es lo que se espera dentro de una clase ideal, ¿ya? Esto siempre es referencial. En tercera instancia, ¿cuáles son las habilidades o competencias que tienen mis alumnos que desarrollar? ¿Y dónde están? Al inicio del aprendizaje esperado. Identificar se refiere a conocer, o sea, el alumno tiene que tener claridad acerca de conocer el concepto de estilo de aprendizaje y su clasificación. Y en segunda instancia, reconocer o discriminar, por lo cual mis actividades siempre tienen que estar orientadas a esos aspectos. Actividades claves, ¿qué es lo que yo pretendo hacer con mis alumnos? ¿Sí? Principalmente actividades que se alineen con los criterios de evaluación. Si vuelvo atrás, por ejemplo, en mi planificación, ¿qué es lo que el alumno principalmente tiene que lograr? Tiene que lograr o elaborar algo, construir algo, analizar, proyectar, trabajar en equipo, reconocer impacto. Entonces, todas mis actividades tienen que ir asociadas a lo que yo pretendo evaluar, ¿sí? Por lo cual es muy importante que los criterios de evaluación los apliquemos en nuestras clases y nos sirvan a nosotros para planificar actividades claves, precisas. Los contenidos precisos y concisos también tenemos que enseñárselo a nuestros estudiantes para que sepan que esto siempre se relaciona a lo anterior. El concepto de estilo, ahí tenemos un concepto, aquí tenemos otro concepto de planificación y aquí tenemos el modelo BAC, que es otro aspecto importante. ¿Ok? Continuando, y el aspecto actitudinal. Esto anteriormente se incluía dentro de los criterios de evaluación, pero hoy en día, si bien en algunos casos no está incluido de forma explícita, es importante que sepamos y tomemos en consideración para qué le sirve esta información al sujeto. El sujeto es el alumno, por lo cual, ¿para qué le va a servir? Si yo pretendo que el alumno aprenda qué es el estilo de aprendizaje y su clasificación, principalmente lo que yo quiero es que el alumno logre entender cómo él asimila una información, cómo aprende, de qué forma. Y en segunda instancia, dependiendo del segundo aprendizaje esperado, tenemos que trabajar lo que es cómo organiza la información, por lo cual todo el lineamiento anterior, si bien obviamente es bastante, nos va a permitir tener claridad acerca de hasta dónde nuestras clases van orientadas. No sé si se va entendiendo o hay alguna consulta al momento. No tenemos consultas o dudas en el chat. Ya, perfecto. Ok. Entonces, vámonos a los momentos. En un cuaderno sencillo o en algún apunte, ya, o en alguna hoja, siempre es muy importante anotar los 3 pasos de mi clase. ¿Qué me sirve? Anotar la fecha, anotar el objetivo, cuáles son los contenidos que voy a revisar, para qué les sirve esa información a los alumnos, y comienzo a anotar hacia abajo, inicio, desarrollo y cierre. Y hago un punteo rápido acerca de cómo trabajar con los alumnos. En primera instancia, vámonos con la primera parte, el inicio. El inicio nos sirve a nosotros para poder saber cuál es la escala de entrada que tienen los alumnos a mi clase. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, en este caso, mi clase trata de los estilos de aprendizaje, que son, entre paréntesis, los métodos que nos sirven a nosotros para poder conocer acerca de cómo nosotros aprendemos. Si aprendemos, por ejemplo, de forma visual, kinestésica, etc. Aquí tengo algunas ideas que te pueden servir para poder recabar este conocimiento previo. Este inicio no puede durar más de 5 minutos. ¿Cómo lo puedo hacer? De muchas formas. 1. ¿Recuerdas lo que revisamos la clase anterior? Eso es una pregunta general.
2, por ejemplo. Revisa la siguiente fotografía y contéstame la siguiente pregunta. Por ejemplo, yo voy a mostrar una fotografía y yo puedo ocupar una actividad que se denomina predicción. ¿Cuál es la predicción? La predicción es utilizando una fotografía. Solo una foto, yo evidencio una fotografía al estudiante y le digo, dime lo que ves en la foto. ¿Ya? Aquí tengo una clase en Blackboard para que sea más significativo y yo le digo al estudiante en primera instancia, ¿qué es lo que está aprendiendo el niño? Yo puedo recabar información. Está aprendiendo matemáticas, por ejemplo, puede decir un alumno, el alumno está leyendo, perfecto. ¿Cómo aprende ese niño? Un alumno puede decir, por ejemplo, leyendo, por ejemplo, mirando, por ejemplo, puede ser a través de la lectura. Ahí ya estamos recabando información que nos va a servir para conocer los estilos. Dime, por ejemplo, ¿cómo tú aprendes? Entonces aquí ya hacemos un aterrizaje de la fotografía a lo que el alumno sabe. Dime cómo tú aprendes. Entonces los alumnos van a empezar a decir, mira, yo aprendo como el niño, leyendo. Hay otros que, por ejemplo, tienen que estudiar mientras se movilizan, que son más kinestésicos. Hay otros que son más auditivos, por ejemplo, etc. Yo aprendo, por ejemplo, escuchando música. Entonces, esto se denomina actividad de predicción, donde a partir de una fotografía, de un video, de algo, el alumno puede predecir lo que nosotros vamos a aprender. Entonces yo te puedo decir, juntemos todas estas preguntas y le digo a los chicos, chicos, ¿qué vamos a aprender hoy día? ¿Qué vamos a aprender hoy? Por ejemplo, vamos a aprender cómo podemos aprender. Imagina, ahí obviamente tenemos otra información y eso nos va a servir para presentar el objetivo. ¿Qué otra opción tenemos como por ejemplo para actividad de inicio? Para actividad de inicio también tenemos lo que se denomina mapas, ¿ya? Lo que podemos hacer es la actividad que yo hice con ustedes ahora. Unir, por ejemplo. Dime tú cuál es la relación de esos conceptos con el concepto general que se encuentra en el costado derecho. Arrastra los círculos al mapa de acuerdo a lo que tú conoces. Entonces, eso nos va a servir a nosotros para saber y tener información acerca de lo que obviamente el alumno sabe, por ejemplo, de planificación educativa. ¿Sí? ¿Qué otras opciones también tenemos? Podemos utilizar la pizarra de Blackboard, donde podemos anotar, por ejemplo, una pregunta, y los alumnos van anotando abajo conceptos que se asocian a la pregunta, por ejemplo. O también lo podemos hacer a través del sondeo. Por ejemplo, aquí en este caso, yo en la plataforma Blackboard, hay una opción donde dice sondeo, y tú puedes aquí, de alguna otra forma, escribir una pregunta, y los alumnos marcan la alternativa dependiendo de lo que ellos conocen en base a sus conocimientos previos. ¿Sí? Entonces yo te he dado aquí 3 opciones que te permiten a ti poder recabar en 5 minutos los conocimientos previos de tus estudiantes. ¿Sí? ¿Qué otras opciones tengo? Noticias, por ejemplo. Si yo estoy viendo algún contenido que tenga también, que se asocie a alguna situación real, como por ejemplo el coronavirus, busco información, podemos leer una noticia pequeña, pedir opiniones, por ejemplo, hacer predicción, puedes hacer un video de inicio, ¿ya? De introductorio, donde tú puedes recabar información, puedes hacer juegos como Kahoot, por ejemplo, ¿ya? Utilizar las herramientas que tiene Blackboard y también puedes hacer discusión. Colocas una fotografía o algo que los alumnos la observen y que te digan, por ejemplo, su apreciación acerca de ella. Indica los materiales que vas a ocupar y el tiempo que vas a disponer. Lo importante es 5 minutos, no más de 5 minutos para una actividad de conocimientos previos. Si estas actividades no te resultan, empieza tú, ¿ya? Por ejemplo, en la situación que tuvimos ahora en la capacitación, vi que 1 o 2 colegas, por ejemplo, participaron. Al principio estuvieron un poco tímidos, pero ¿qué hice yo?
favorecí la participación. Entonces uní o de instancia, o por ejemplo puedo instar a que los alumnos aprendan, indicar que por ejemplo la participación es importante. Entonces ahí de a poco la participación va a ir de alguna otra forma aumentando o incrementando. ¿Ya? ¿Para qué te sirve este inicio? Para identificar las características y conocimientos previos de tus estudiantes frente a cualquier temática, y además te sirve, muy importante, dar sentido del por qué tu objetivo o tu actividad es importante. ¿Por qué es importante, por ejemplo, saber cómo tú aprendes? ¿Por qué? Dime por qué. Porque, por ejemplo, puede ser que Sonia aprenda distinta a Laura. ¿Y por qué? Porque somos personas distintas, por ejemplo, porque somos personas individuales, porque tenemos que aprender a respetar, por ejemplo, adaptarnos a que yo soy distinto a otro sujeto y que, por ejemplo, esa información le sirve al profesor para ver que yo soy más visual, que yo soy más auditivo, que yo soy más kinestésico. La información es transversal en términos de lo que significa el aprendizaje. En caso es favorecedor para el alumno como para ti. No sé si habrá quedado claro la primera parte. Tenemos una pregunta del docente Eduardo Arteaga, que Hola, en Eduardo. realidad es muy buen aporte. Él dice, ¿se puede utilizar la aplicación Menti para activar conocimientos previos? Envía el link de la página. Y yo le aproveché de contestar en realidad. Le dije que toda herramienta a ti que sea un aporte, ¿cierto? Y apoyo es bienvenido. Bienvenida. Exacto. Gracias, Eduardo. Mira, hay muchas herramientas tecnológicas que puedes utilizar. Mentis es uno que tengo entendido que sirve para hacer unir conceptos, por ejemplo, ya que van haciendo como diagrama. Hay otros que también, por ejemplo, van haciendo mapas. Hay otros que los puedes diseñar tú, como lo hice yo. Puedes utilizar Kahoot, por ejemplo. Puedes utilizar Microsoft Forms, la herramienta que utilizamos la semana pasada. Anotas 2 o 3 preguntitas con alternativa, por ejemplo, que te permitan hacer esa recopilación de información, ¿ya? Recuerden, debemos de partir en base a lo que el alumno sabe. El conocimiento nuevo no tendría significado si no tomamos en consideración lo que nosotros traemos de la casa, ¿ya? Lo que tenemos contacto con las noticias, etc. También dice Jamboard, también es muy práctico. Gracias, Eric. ¿Viste? Ahí tenemos otra herramienta. Son herramientas que son fáciles, en algunos casos son un poco más complicadas, pero hay otras que son bastante intuitivas. Entonces, te puede tomar 2 minutitos, 3 minutitos, inclusive 10 o 15 minutitos de tu planificación, pero hazlo, porque la recepción por parte de los alumnos es distinta. A empezar con el contenido en seco, por ejemplo. Haz alguna actividad didáctica, ¿sí? Puedes utilizar también tu pizarra. Puedes usar, por ejemplo, una hoja en blanco, donde tú anotes un concepto acá y los alumnos vayan dando definición acerca de ello. Utiliza tu cámara, ¿ya? Utiliza el chat, por ejemplo, cualquier herramienta que te permita a ti recabar esa información y en base a eso partir tu clase. ¿Alguna otra duda, consulta? No tenemos más dudas o preguntas en el chat. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces cuando ya tenemos este inicio, que son 5 minutos, una actividad rápida, ya fácil de planificar, nos vamos entonces al desarrollo o la clase momento, ¿ya? El momento es la parte más densa de mi clase. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi desarrollo? Bueno, en primera instancia, lo que nosotros hicimos ahora. Te indiqué a ti qué es lo que vamos a aprender. Indiqué el objetivo de la clase o el aprendizaje esperado. Ese tiene que estar visible clase a clase. Si el aprendizaje esperado me toma 2 o 3 clases, lo repito. Si los contenidos son los mismos en 2 o 3 clases, los repito. Y si son distintos, los voy cambiando. Por lo cual mi trabajo en el PowerPoint, por ejemplo, esa diapositiva de inicio ya va a estar lista, por lo cual tengo que ir solamente modificando rápidamente que los conceptos vayan cambiando, que los aprendizajes esperados vayan haciendo y puedes anotar cuál es tu actividad principal. ¿Cuál es tu actividad principal? Que discutan un caso clínico, por ejemplo, o que discutan un reportaje de una noticia, o que discutan un video que tú les vas a compartir, un caso práctico. Mi consejo, actividades significativas.
significativas en términos de la carrera con la cual estamos trabajando. Podemos hacer módulos transversales, pero esos módulos transversales, si bien se puede repetir en todas las carreras, cada carrera tiene su toque distinto, por lo cual enseñarle, por ejemplo, matemática a un técnico en odontología, a enseñarle matemática a un chico de negocios, la perspectiva es completamente distinta. Por lo cual, esas características se tienen que tomar en consideración. Inicia tu exposición. ¿Cómo inicias tu exposición? Puede ser con participación individual o colectiva. ¿A qué se refiere esto? Se refiere principalmente que, uno, si tu diapositiva tiene imágenes, ¿ya? Invita a un alumno a predecir, por ejemplo, lo que vas a revisar, ¿ya? ¿Qué contenido vas a revisar y que en base al contenido, qué relación puede tener esa imagen con el contenido? Dos, si tu diapositiva tiene lectura o tiene texto, invita a uno de los alumnos que la pueda leer. Insta, por ejemplo, a un estudiante que tenga micrófono, ¿ya? Que lea lo que tú tienes en tu diapositiva. Entonces, tu participación no sería tan primaria, sino sería secundaria. Si no hay mucha participación, empieza la lectura tú, ¿ya? Y después insta a que otro compañero o otro estudiante participe contigo. Invita a los estudiantes a participar, como te indiqué, en lectura o en una discusión. Si vas a trabajar tus contenidos en un caso práctico, inicia la discusión y en base a eso, trabaja tus contenidos. Trabaja en equipo utilizando Blackboard, ¿ya? Blackboard tiene una herramienta súper importante de trabajo en equipo, ¿ya? ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, puede ser en base a alguna actividad, que se realiza un trabajo en equipo, les das 5 o 10 minutitos, ¿ya? Y después puedes retomar nuevamente a la plenaria y discutir. Haz actividades didácticas si te da el tiempo. Si tienes tiempo para crear una guía, hazlo. En vez de hacer la guía, por ejemplo, y exponerla, envíaselo a los alumnos con previa anticipación y hazla en un trabajo en equipo. Dale una cantidad de tiempo para que hagan el ejercicio, por ejemplo, y después plenaria. Compartes, el alumno hace el ejercicio, monitoreas y retroalimentas. Utilización de herramientas de sondeo y pizarra, que también te sirven para el desarrollo. PowerPoint. En el caso del PowerPoint, todos hemos ocupado texto y todos hemos ocupado imágenes, ¿ya? Pero también lo podemos hacer a través de videos. Puede hacer alguna cápsula, puede hacer algo que de alguna otra forma alterne la clase, que no sea necesariamente solo contenido teórico, sino que combínalo con cápsulas, por ejemplo, audiovisuales, si es que la página o el uso de esta herramienta de Blackboard te lo permite, ¿ya? Y otra cosa muy importante en el desarrollo, retroalimentación y monitoreo constante. O sea, nosotros tenemos que estar continuamente, no llamando la atención, sino que inyectando energía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos clases y no monitoreamos, como por ejemplo, estamos aprendiendo, estamos siguiendo, hay alguna consulta, el alumno pierde su atención. Entonces, si nosotros estamos continuamente consultando, ¿quedó esto claro? ¿Hay algo que no haya quedado claro? El alumno de alguna otra forma se va a mantener activo durante la conexión, ¿ya? Otro de los aspectos importantes del desarrollo es que en este caso las actividades tienen que ir ordenadas. ¿A qué se refiere esto? Siempre las actividades tienen que ir ordenadas en términos de lo que significa para nivel conceptual o procedimental del alumno. Comencemos con aquellas actividades que son más fáciles y después terminamos con aquellas que son más densas, como por ejemplo discutir, analizar, comparar, ¿sí? Esto de alguna otra forma se relaciona con lo que nosotros conocemos como la taxonomía de Bloom. No sé si ustedes la han trabajado. Vamos a esperar si se carga acá la taxonomía de Bloom. Creo que por acá tengo una tabla. Vamos a ver. Exacto. La taxonomía de Bloom nos da de alguna otra forma una visión general acerca de cuáles son los verbos de acción que son más fáciles, ¿ya? O que son más fáciles de alcanzar en términos de procesos cognitivos, a aquellos que son más amplios, como analizar, sintetizar, ¿ya? Discutir, entre otras. Entonces, a esto nos puede de alguna otra forma dar herramienta de aquellas actividades que son
más fáciles de alcanzar por los alumnos a aquellas que toman un poquito más de tiempo, ¿ya? Entonces, ordenemos nuestras actividades en un apunte, ¿ya? En un apunte, en mi cuaderno, ¿ya? Por ejemplo, en una hojita en blanco, podemos ir haciéndolo, anotando inicio, desarrollo, y en el desarrollo anotemos primero el ejercicio 1, después el ejercicio 2, etc. Entonces, el alumno va a ir desarrollando el conocimiento de forma progresiva, ¿sí? Siempre, de lo más fácil a lo más difícil. ¿Cuánto tiempo aquí? Bueno, en este caso yo tuve una planificación de 85 minutos, ¿ya? Porque era una planificación de 90 minutos, pero eso puede ir alargándose, obviamente, dependiendo de la distribución del tiempo. Es muy importante la distribución del tiempo. Si bien utilizamos nuestro computador, tenemos ahí el horario, podemos colocar un cronómetro. Hay algunos cronómetros virtuales también, por ejemplo, que ayudan a los alumnos a hacer de manera más eficiente su trabajo. Por ejemplo, muestra un cronómetro en tu Google, coloca un Google ahí y coloca chicos, van a tener 10 minutos para esa actividad y colocan un cronómetro. Después de ese tiempo va a empezar a sonar como una chicharra y ahí los alumnos inmediatamente van a notar que el tiempo se acabó. Retornas al plenario y haces el cierre de la actividad. Don Alex, no sé si habrán algunas consultas, dudas. Sí, don Eric Hervas dice, sí, es clásica, bajo el alero del paradigma cuantitativo. Cuantitativo Sí. en la formación de las ciencias. Sí, eso es súper importante lo que menciona. Bueno, en este caso nosotros estamos hablando, hay muchas visiones acerca de lo que significa la planificación. Hay ciertos conceptos de la planificación que son como conductistas, de alguna otra forma o clásicas, que son aquellas que en ese sentido se trabajan bajo verbos, solo verbos de acción, reconocer, etcétera, entre paréntesis, y la planificación solo se trabaja en base a esos verbos, ¿ya? Pero las actividades no tienen significancia para el alumno. ¿Qué es lo que queremos hacer hoy en día? ¿Cuál es la concepción de la educación actualmente? El aprendizaje basado en competencias. Lo que menciona Eric es súper importante, porque nosotros tenemos que tener un proceso de alineación. ¿Cómo? En términos de lo que significa desarrollar actividades significativas, trabajar competencias y de alguna otra forma formar sujetos que se puedan desempeñar en el mundo laboral, pero que también trabajemos desde el punto de vista personal. Por ejemplo, aspectos éticos. Así que la visión de lo que significa la planificación en el tiempo ha cambiado. ¿Ya? Antes, actividades poco significativas, que no tenían participación los alumnos, tenían una participación más pasiva. Hoy en lo que se quiere es un alumno que se involucre en el aprendizaje y que tenga mayor participación. Muchas gracias, Eric, por tu comentario. Y nos vamos con lo último, que es el cierre. ¿Qué es el cierre? El cierre es la suma de todo lo que revisé en mi clase. ¿Cuánto tiempo tengo que tener? 10 minutos. ¿Ya? Los últimos 10 minutitos de mi clase son para cerrar. ¿A qué se refiere el cierre? 1. Asegurar y afianzar los aprendizajes. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué aprendimos hoy, chicos? ¿Cuál era el objetivo de la clase? ¿Qué contenidos revisamos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Sí? Utiliza la herramienta de sondeo, pizarra. También, por ejemplo, podemos volver a retomar esas herramientas que utilizamos en el inicio y que nos van a permitir hacer un cierre. ¿Qué aprendieron los alumnos el día de hoy? Y la explicación rápida de conceptos claves. No significa volver a explicar toda la clase, no, sino que necesariamente poner énfasis en aquellos conceptos que son importantísimos de recalcar en mi clase. Utiliza Microsoft Forms, por ejemplo, que el alumno con este link, te envío este link, contesta estas 4 preguntas y ahí de alguna otra forma puedo tener la retroalimentación en base a lo que el alumno aprendió. Utiliza Kahoot, utiliza Mentis, utiliza un montón de las herramientas como menciona Jamboard, ¿ya? Que también es súper práctico y en algunos casos bien intuitivo. Prezi también te sirve, entre otras, ¿ya?
El cierre son los 10 últimos minutos de mi clase. Con este esquema fácil y sencillo, tú puedes hacer un cierre o una clase en base a lo que los alumnos o de alguna otra forma en base a lo que es el aprendizaje significativo. En términos de primera instancia, los conocimientos previos, o sea, lo que el alumno sabe. Anotamos rápidamente una idea, una tareita, alguna actividad que me permita en 5 minutos saber lo que el alumno sabe de mi actividad. Actividades significativas, casos prácticos, noticias, reportaje, lo que tú quieras. 2, el momento, ¿ya? O el durante. Anoto rápidamente cuáles son las actividades que voy a desarrollar con mis alumnos, qué recursos voy a utilizar y cuál es el tiempo para cada una, de las más fáciles a las más complejas. Te puede servir la taxonomía de Bloom para ordenar tus actividades, ¿ya? Aquellas que son más fáciles en términos de procesos cognitivos, aquellas más complejas. Y los últimos 10 minutos de tu clase, rápidamente aquí en tu cuadernito de apuntes, tus últimos 10 minutos, un esquema de cierre o algo que te permita a ti de alguna otra forma saber qué es lo que aprendieron tus alumnos, cuáles son los conceptos que no pueden olvidar y que también te sirven para retomarlos la clase siguiente. Así que eso sería lo que es un diseño o planificación didáctica de aula. Entonces, como lo trabajamos, aquí tenemos entonces un prospecto de diapositiva que indica cuál es tu inicio, qué es lo que vas a saber el día de hoy, el desarrollo, o sea, las partes de la clase claramente designadas en tu diapositiva que te pueden ayudar como guía, y tenemos el cierre. ¿Y cuál es el cierre? Siendo las 20:25, me gustaría que ustedes me pudieran indicar qué es lo que aprendimos hoy y para qué te sirve lo que aprendiste hoy. Así que dejo el micrófono para alguien que quiera compartir. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué te sirve lo que aprendimos hoy? ¿Y qué conceptos claves aprendiste de la clase? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué aprendimos hoy? Si hay alguien que quiera compartir, por ejemplo, por el chat, micrófono, es importante que ustedes también participen, no sean tímidos. Si algo no queda claro, consulten. Y como le digo siempre a mis alumnos, no hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Así que es importante que me comenten, ¿qué aprendimos hoy? ¿Alguien que quiera comentar? ¿No? A ver, ¿Alguien? lo de inicio ¿Ya? es algo bastante importante, ya que se toma parte de del contenido de la clase anterior para poder trabajar en la clase que se está en ese momento. Ya, perfecto. Tanto, el inicio es algo muy importante, lo mismo que el cierre. Aparte del contenido es lo primordial, pero el inicio y el cierre involucran bastante una clase anterior y clase posterior. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para poder sintetizar lo que dijo la colega, es importante: fases de una estructura básica de una clase: inicio, desarrollo y cierre. Como la colega menciona, el inicio, saber cuál es la entrada de los alumnos. Momento, todo lo que pueden, de alguna otra forma, actividades que nos permitan a nosotros alcanzar la competencia o habilidad que plasmamos en nuestro aprendizaje esperado. Y el cierre, los últimos 10 minutitos que nos permitan a nosotros saber y recopilar qué es lo que el alumno aprendió y para qué le sirve lo que aprendió, ¿ya? Para hacerlo más práctico y de alguna otra forma más significativo. Eric nos dice, fases o momentos dentro de la planificación, inicio, desarrollo y cierre. Muy bien, Eric. María dice, la importancia y el efecto de poder planificar nuestras clases
para poder generar aprendizajes significativos, planificando nuestra clase por etapa. Muy bien, elementos de una planificación didáctica, objetivos, recursos, retroalimentación con respecto a la planificación educativa, los momentos de una clase. Muy bien, ¿ya? Entonces, es muy importante lo que ustedes acaban de mencionar. Y obviamente es el cierre de nuestra actividad del día de hoy. ¿Hay alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro? No, quedó todo muy, muy claro y muy bien. Ya, muchas gracias. Richard también menciona destacar en el inicio el repaso general de la clase anterior. Richard, es muy importante, si bien lo puedes incluir, recuerda que no necesariamente tiene que ser la pregunta esencial de mi clase, ¿ya? Cuando yo al alumno le pregunto, ¿qué es lo que viste en la clase anterior? Es muy importante cambiar esa pregunta y decirle, ¿qué te puede servir de lo que vimos anteriormente para lo que vamos a aprender hoy? Entonces, ahí tenemos una conexión inmediata en términos de lo que yo hice en la clase anterior con lo que estoy revisando. El alumno te va a mencionar una cantidad de conocimiento, pero lo importante es que tú le preguntes, entonces, por ejemplo, si ya sabemos los números, hoy día vamos a aprender a sumar. ¿Para qué entonces nos sirven los números? Para sumar. Entonces, ahí hay una conexión en términos de lo que vamos a aprender, por ejemplo, por suma y la importancia de saber los números. Muchas gracias, Violeta. No, de nada. Capacitación, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Colegas, como siempre, Alex va a hacer un cierre y les va a enviar el link de la capacitación del día de hoy. Las capacitaciones se encuentran grabadas y subidas en un canal de YouTube que tenemos, ¿ya? Y lo otro que quiero compartir rápidamente con ustedes en estos 2 minutitos que me quedan es invitarlos también, en el caso de que lo requieran, a nuestra UPD. Ya nosotros estamos atendiendo como mínimo 1 hora por docente para que tú me hagas todas las consultas que estime en cualquier temática pedagógica. Ahí está el link. Y como siempre, participar de nuestras capacitaciones del OPD. Hay como fecha tentativa para más participación, cambiarlas al día lunes, ya no los miércoles, sino los lunes, para que aquellos docentes que están haciendo clases en el PEP puedan participar. La próxima temática que vamos a trabajar puede ser o miércoles o lunes, es cómo aprender a utilizar tu taller virtual para subir material, para subir tus evaluaciones, por ejemplo, para enviar anuncios, para enviar un correo que llegue generalizado a todos los alumnos. Eso es lo que vamos a hacer, sacarle provecho a la JEP virtual. Así que Richard dice, el lunes sería ideal. Ah, genial. Bueno, vamos a verlo y lo estamos programando, ¿ya? Y este lunes, Alex, tenemos una invitación. Disculpa. ¿Alex? Disculpa, Ah, ya, no te preocupes, disculpa. Estaba contando otros correos. Sí. El día lunes tenemos una capacitación especial. Sí, el día lunes vamos a tratar de volver un poquito atrás para algunos docentes que todavía tienen alguna debilidad en el acceso a las plataformas, así que nos vamos a dedicar en exclusiva, ¿cierto?, a resolver más que nada las dudas, ¿cierto?, los problemas más habituales que pudiesen tener en el acceso a su plataforma y sobre todo poder resolver aquellas instancias en las cuales se salgan de la plataforma, hay algún error, entonces, ¿de qué forma ustedes lo podrían solucionar? ¿Ya? Así que yo les vamos a enviar el link, ¿cierto?, de la invitación para que se puedan registrar. Yo creo que a las 19 horas, ¿cierto?, va a ser a la misma hora el día lunes. Sí, o sea, nosotros le hacemos las capacitaciones a las 19:30, pero vamos a hacerla a las 19. Con el foco principal en este minutito que tenemos para hacer el cierre, ¿cómo solucionar tus problemas si no funciona Blackboard? ¿Cómo puedes justificar tu clase en el caso de que la plataforma no te funcione? Ya va a ser netamente práctica, nada teórico, y paso a paso para que tú puedas saber desde ya y bajar un poco los niveles de ansiedad frente a qué hacer si no me abre Blackboard, qué pasa si no me abre Intranet, etcétera, para resolver todas esas consultas que de alguna u otra forma han llegado los jefes de carrera y coordinadores de escuela. Eso. Bueno, entonces enviamos el link
del YouTube y de la encuesta. Así que se los agradezco enormemente por su participación. Que tengan una muy bonita tarde y nos estamos viendo, si Dios quiere, muy pronto. Cariños a todos. Chao. Muchas gracias a todos por su participación. Nos estamos viendo en una próxima actividad. Muchas gracias. Chao, chicos, muchas gracias. Chao. Chao, Que estén gracias. bien. Chao.